Bienvenidos a Venga y le cuento, donde las noticias de la semana pasada cobran vida. Prepárense para un recorrido informativo y un profundo análisis político. Hoy, con la periodista y directora del programa, Juanita Guzmán. Amigos, amigas, muy buenos días a todos ustedes. Les damos la bienvenida a una nueva emisión de Venga y le cuento, martes 25 de marzo. Es el penúltimo programa de este mes y rápidamente les quiero dar también la bienvenida y le quiero dar un muy cordial saludo a nuestra directora Juanita Guzmán. Gracias por sumarte y gracias por hacer parte de esta emisión en esta jornada. Juanita, buenos días, ¿cómo estás? Hola, David, ¿cómo vas? ¿Cómo van todas las personas que se están conectando hoy a las 6:09 de la mañana del 25 de marzo? En esta mañana fría un poco que tiene ganas de ser un buen día, ¿no? Tiene ganas de hacer un buen clima, pero Mm, esperar a ver qué pasa. sí, ¿Cómo vas, sobre eso. David? ¿Qué cuentas? Muy bien, muy contento, la verdad. Chévere estar retomando en esta jornada, en esta semana. Una semana que tuvimos con muchos temas y creo que muchas de las noticias que tuvimos la semana pasada van a tener continuidad en esa precuela, en esa secuela. Así que bueno, hay hartos temitas que seguramente vamos a estar referenciando. No olviden desde ya estar compartiendo esta emisión en sus redes sociales, no olviden estar comentando, dejándonos allí sus posts y obviamente pues haciéndonos llegar a sus grupos, esos estados de WhatsApp y muchas más comunidades, porque esa es la idea en esta jornada aquí en Venga y le cuento, Juanita. Así es, David, iniciamos con nuestras noticias de Ven y le cuento. En noticias nacionales tendremos que tocar el tema de la UNGRD y Snyder Pinilla, que ay, nos salió más falso que una moneda de cuero. Dios mío, el caso de Álvaro Uribe sigue también teniendo secuelas en esta jornada, en esta semana que tuvo también ahí una situación bastante particular. Las marchas a favor de las reformas. ¿Qué pasó en cuanto al marco del día cívico? Vamos a estar hablando de cifras, concentraciones y lo que puede pasar después. También en simultáneo vamos a estar tocando el tema de la reforma laboral que se ha hundido, moción de censura contra Armando Benedetti, también el cambio del ministro de Hacienda, reforma pensional. ¿Qué va a pasar con la reforma pensional? Un pequeño ABC, el partido de Francia Márquez, que nos tiene una información importante, muy especial, y dos noticias más para complementar esta jornada. El ataque de Israel a Gaza y el fin, se acerca el fin, en Bogotá se acerca el fin de Galán, de las lluvias, del racionamiento. Ya les vamos a estar contando en esta emisión 6 y 11 de la mañana. Usted no olvide compartir. Bueno, David, iniciamos nuestras noticias de hoy. ¿Qué está pasando, Dios mío? Juanita, pues imagínate tú que Snyder Pinilla, no sé, es que esto es bastante loco. Snyder Pinilla no solamente contento con el tema de la plata que se llevó, pues se le descubrió, bueno, pues en una investigación realizada también en el reporte Coronel el pasado 17 de marzo, se reveló que Snyder Pinilla se posesionó con un certificado de antecedentes falsificado, Juanita. Este documento incumplía con la medida que le impedía desempeñar cargos públicos. Lo chamulló, lo tramulló, lo falseó. El 23 de junio del pasado 2023, el director Olmedo López posesionó a Snyder Pinilla como subdirector para el manejo pues en la entidad. La Procuraduría pues había impuesto pues ya una sanción mediante el tema de los acuerdos para el mandatario en medio de la privatización de servicios para la Secretaría de Tránsito y Transporte. Pero hay que mencionar que pues en la W se hizo una investigación importante, de hecho que pues ahí está incluso los documentos que se encuentran pues con la marca de agua, mencionan que este certificado para buscar acceder al alto cargo en la entidad cuenta con la firma del jefe de la División de Relacionamiento con el Ciudadano Carlos Arturo Bodela Montoya, más que este certificado registra fecha del 29 de marzo del 2023, donde indicaba que no presentaba ni sanciones ni inhabilidades vigentes. Pero el documento pues menciona que sí presentaba, en este caso el exalcalde, inhabilidades que le impedían ejercer
cargos públicos y realizar contrataciones con el Estado. Pero pues hay que ir avanzando y es en el acta de posesión de Pinilla donde encontramos que Olmedo López ya se había informado que el exalcalde cumplía con todos los requisitos, comillas, para ejercer el cargo. Juanita, en cuanto a temas sancionatorios, de acuerdo con el Ministerio de Justicia, esta conducta o este acto podría corresponder al delito de falsedad en documento público. Creo que pues es el indicio y podría tener una condena entre 48 y 108 meses de prisión, de acuerdo al artículo 287 del Código Penal. Es un tema supremamente delicado, Juanita. Otro bonus track que también trae esta investigación de la W Radio es que el expresidente Iván Duque, digamos que bueno, digamos que desde ese momento, pues también se podría estar mencionando un poco del tema en cuanto a la posible nueva investigación de documentos en este gobierno. Y pues la pena podría llegar a unos 9 años de prisión, desde los 4 hasta los 9 años de prisión esta falsedad de documento público, Juanita. Así que Ya se sabe que sí pasó, pero todavía no lo han condenado por el tema. Entonces, por ahora, se descubrió. recordemos cuál es la sentencia de este señor. Este señor tenía un pacto en la negociación que debía cumplir una pena de 6 años y 6 meses de prisión. Su pena fue rebajada a 5 años y 8 meses y un día de prisión. Es decir, que si le llegan a decir, a encontrarlo culpable, le van a subir la condena, ahí ya miran si de 5 a 9 años, más los que tienen, ¿no? Entonces, No, Juanita, es un tema pues sumamente delicado, es un tema que la verdad pues sacude muchísimo y además no queda ahí porque tenemos que hablar también, espera un momentico, tenemos que hablar también de una congresista del Pacto Histórico, Marta Peralta, que negó interés en un contrato para La Guajira. Recordemos que pues también el escándalo se presenta en La Guajira. Básicamente pues Peralta emite un comunicado en el cual rechaza cualquier señalamiento o acusación en su contra, mencionando que nunca hasta el momento ha sostenido reuniones con Olmedo López o negociaciones o acuerdos o con Snyder Pinilla, con alguno de los implicados para favorecer intereses de terceros. Digamos que la congresista del Pacto Histórico menciona que estos son de señalamientos infundados y juicios mediáticos, ya que, pues, digamos, la fiscal sí acusa a la senadora y a congresista, a contratistas, perdón, de la organización en interesarse en provecho propio y de terceros para una especie de proveeduría tramitada en la Subdirección del Manejo de Desastres, es decir, una pequeña organización que se encargaba de hacer, como bien se indica su nombre, una pequeña veeduría un poco más extensa para diferentes situaciones en el departamento y pues ahí por ende sacar una tajada para su lonja de pan en cuanto a la parte del dinero, Juanita. Así que una más actriz que llega apareciendo en este escándalo, Carro Tanques 2.0 o la organización viene siendo la misma. interesante, ¿sabes? Es que yo no sé si Olmedo López y Snyder Pinilla se unieron para desmantelar todo lo que tiene que ver con la izquierda colombiana, porque cada vez más personas del pacto histórico calan en este emblemaje de corrupción de la unidad de riesgo. Es una cosa bárbara, pero por esta línea, bueno, por esta línea, entre comillas, porque seguimos hablando de corrupción, nuevamente David dilatan el juicio del expresidente Álvaro Uribe. Tiene otra vez sus maniobras de dilatación, David. Es algo que yo digo, pero Dios, ellos saben que tienen poquitos meses porque si tú lo dilatas, o sea, todos estos procedimientos de dilatación no tienen nada que ver con la fecha que tiene para caducar este tema, este juicio. Es un tema que uno dice, pero qué necesidad, qué necesidad. Entonces te cuento rápidamente. Este jueves, o sea, el jueves pasado, el jueves 20 de marzo, en un juicio fue suspendido, pues estaban en el juicio con este señor que era el 16 que testigo de la fiscalía y estaban ahí hablando, cuando la jueza dijo, interrumpió abruptamente el juicio porque pues ya había salido la notificación por parte de la Corte Suprema de Justicia, donde
pues ordenaba que tenían suspender como tal el juicio en contra del expresidente Álvaro Uribe, ya que él había radicado, pues rápidamente hacemos el recorrido, radicado el pasado 10 de febrero por los abogados de Uribe una acusación en contra de la jueza, diciendo pues bueno, que él ya tenía ciertas, ¿cómo decirlo? Temas en contra de Uribe y que por eso pues era su forma de actuar, no era la ley, sino era su que tenía deudas pendientes. Entonces estaba vulnerando sus derechos. El juez de Bogotá dijo pues no, no, esto va a seguir el juez. eh, y pues continuó el juicio normal, normal como se venía. Entonces el Tribunal Superior de Bogotá dijo, no, usted, pues esto está normi, así que sigamos con el tema. Y la Corte dice como todo lo contrario, dijo como, no, le voy a citar lo que dijo la Corte, dijo, contrario a lo concluido por la jueza, la sala observa que la manera en la que se decidió la reacusación se opone a lo dispuesto en la ley porque le impuso al recusante una serie de condiciones que, aunque están presentes en otras normativas, no se pueden integrar al Código Procedimiento Penal. Es porque él es el expresidente, ¿verdad? Bueno, te cuento quién era el señor que estaban hablando, David, el señor que estaba hablando en el momento en que la fiscalía, pues en que la jueza decidió interrumpir el juicio que estaban haciendo el jueves 30. Estaba el señor Fabián Rojas, que era, como les mencioné anteriormente, el testigo número 16 de la fiscalía que estaba, la idea de este testigo, número 16, pues era defender la tesis de la fiscalía, donde querían demostrar que el expresidente había utilizado miembros de la UTL para realizar actividades ajenas a las funciones del Congreso, específicamente a su supuesta reelección a pruebas en procesos judiciales. De acuerdo con el ente investigador, estas emisiones serían actuar como enlaces entre los abogados de Uribe y la recepción de documentos, cartas, otro material relevante para el exmandatario. En su relato, Rojas advirtió haber recibido material del entonces abogado de Uribe, que era Diego Cadena, que ese abogado está en nada, y entre ellos dos cartas que contenían ratificación favorable sobre Uribe por parte de dos posibles testigos. Aunque Rojas negó, o sea, digamos que Rojas negó repetidamente que Cadena o algún otro cercano al líder del Centro Democrático sugiriera algún mentira a cambio de algún beneficio, el abogado Mayo insistió en varias preguntas sobre posibles ofrecimientos de prevedencias a cambio de testimonios. Además, porque estas cartas que te estoy mencionando se parecían, ¿sí? Digamos como que Paola es una carta por expresidente del Perú y Juanita es una carta y a la final, aunque tenían las firmas diferentes, se parecían en el contexto en el que estaban. Por ende, pues esto llegó a oídos de Uribe y Uribe pues dijo a Cadena, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Para qué le pago? Si usted me está pasando esas cartas ahí todas raras. Entonces, cuando estaban en ese momento más carnudito de la audiencia fue pues cuando se canceló. Ahora pues esperar cuando se retoma si finalmente si la jueza incurrió en esto que está diciendo Álvaro Uribe o qué está pasando, porque pues por ahora se va a quedar quieto el juicio. ¿Qué opinas, David? ¿Qué estrés este tema? Bueno, creo que lo habíamos mencionado, son situaciones que se pueden presentar y creo que tú lo habías mencionado hace un par de semanas atrás, no desde la recusación, sino desde la dilación o de pronto desde la presentación de alguna prueba o manipulación de testigos, pero pues digamos que sí es un tema bastante particular. No sé si tú mencionaste lo de Jaime Lombana, que pues él mismo indica que mediante entrevista con la W, pues fue una solución adecuada, ¿no? Porque pues también se corría con, bueno, bajo su eh, interés, bajo su precepto, el peligro de prescripción, donde mencionaba pues que obviamente las presuntas víctimas impulsaron una indagatoria realizada por la Corte, pero que fuera tenida como imputación de cargos, pero pues al parecer no. El tema también de la acción de defensa para las víctimas, el tema también de la planteación para las víctimas alegadas, el tema también de la imputación de los cargos. O sea, hay como que muchos temas y dime por ahí, cuéntame muchas veces, es el dicho que tengo pegado esta semana, cuéntame muchas veces una mentira hasta que me la pueda creer, o una mentira dicha muchas veces termina convirtiéndose en una verdad.
esto no va a alargar la fecha de que precluya el caso, que es en abril, No, que es en octubre. sí, es en Simplemente octubre. ellos lo saben, digamos que él estuvo en entrevista, esa que cuentas fue una entrevista que estuvo en la W, y la W le pregunta, bueno, pero ¿usted qué? O sea, ¿usted sabe, tiene consciente la fecha? Y dijo, no, pues nosotros solo estamos haciendo el debido procedimiento. Sabemos que se puede vencer, pero nosotros tampoco queremos que eso pase, queremos que el país conozca la verdad, porque de los 16 testigos que ha mostrado la fiscalía, ninguno ha involucrado al expresidente en el caso y bla, bla, bla. Pero pues eso es puras, no. Patrañas, patrañas y un montón de situaciones más. Así que, pues, vamos a ver. Resumen así cortico, entonces, los próximos pasos, pues la jueza deberá analizar la recusación del tema, determinar si la jueza actual debe ser apartada del caso o no. Creo que eso también es importante, Juanita. Y pues el juicio está suspendido, como tú bien lo dices. Ah, bueno, detalle, la jueza 55 de conocimiento de Bogotá será la que resuelva esa recusación para ubicarnos porque tenemos también al juzgado 44. Ustedes se nos pueden confundir ahí con algunos números, pero vamos por ese tema. Así que Juanita, sigue la cuestión, sigue el Con caso de Luz. Alvarito. Ese señor Ay, no pelea, pero bueno, era obvio que eso sabíamos, o sea, él no, se iba pues a ir eso sin ya venía. patalear, era obvio. Y bueno, Sigue. volvamos con el pacto histórico, escuchemos un momentico aquí a nuestra eh, vicepresidenta. Aquí hay varias tareas. No solo es salir a la calle, sino que ustedes tienen que tomar decisiones en las próximas elecciones de este país. Porque si siguen eligiendo el Congreso que han elegido, el pueblo seguirá sometido a condiciones de miseria. El cambio está en las manos del pueblo y es el pueblo tomando decisiones sobre sus líderes que podemos transformar. No es suficiente con elegir a un presidente y a una vicepresidenta. Hay que elegir también a un Congreso digno, a un Congreso para el pueblo, para la gente. Aquí hay varias tareas. No solo es... Uepa, pues bueno, hay que mencionar que estas declaraciones se dieron en medio de las pasadas marchas que, si mal no estoy, cumplen una semana el día de hoy, las marchas a favor de las reformas, Juanita, que se realizaron en las principales ciudades del país, que fueron convocadas obviamente por el Comando Nacional Unitario, integrado por la Confederación o Central Unitaria de Trabajadores CUT, Confederación General del Trabajo, Pacto Histórico, FECODE, sindicatos de maestros y organizaciones indígenas. Juanita, creo que acá en Bogotá la marcha estuvo cercana a poco más de 35.000 personas que hicieron parte pues de las conglomeraciones en diversas ciudades, mejor dicho, en todo el país, se realizaron marchas en apoyo pues al gobierno y a la reforma laboral. Obviamente pues también el presidente Petro y tuvo su intervención y ustedes lo están viendo, numeral sí a las reformas sociales en Plaza de Bolívar a eso de las 12, una del mediodía, donde dio pues un discurso aproximadamente de 20, 40 minutos, entre 20 y 40 minutos, dando pues los puntos y obviamente pues también condenando a aquellos senadores que archivaron la reforma en su momento, mencionando pues también la malversación e intereses que se estaban presentando alrededor de todo ello y obviamente pues por ejemplo ustedes pueden ver ahí el reporte de la alcaldía de Bogotá en su momento y obviamente por una situación que generó un pequeño rifirrafe entre el gobierno y la alcaldía. Rápidamente, porque el gobierno invitaba a marchar a las calles a todos los profesores, a todas las personas que quisieran darle su voz de apoyo, y la alcaldía dijo, listo, márcheme, pero en contrajornada. Si usted, profesora, profesor, trabaja en la mañana, pues vaya a trabajar a la mañana, no sea conchudo, y en la tarde con todo gusto puede ir a marchar. Si usted, profesora, profesor, trabaja en la tarde, pues con todo gusto vaya en la mañana y en la tarde me viene a trabajar porque pues no podemos dejar de lado pues también la operación en los colegios y pues la educación de cada uno de los estudiantes de Bogotá. Muchas situaciones y muchos encontronazos entre el gobierno y los alcaldes de algunas otras ciudades del país. Hay que decir las cosas como son. La marcha tuvo, al menos en la capital del país y no incluso en varios lugares, tuvo una muy buena acogida, pero
pues la reforma que ya vamos para allá tuvo un desenlace particular. Juanita, justamente para enlazarme contigo, te quiero complementar con esta información que salió justamente el sábado, y es que FECODE ya anunció nuevas movilizaciones para el 31 de marzo de todo el país. También un poco pegadas con este tema, pero también los sindicatos van a buscar o van a radicar un pliego de peticiones con el objetivo de exigir mejores condiciones laborales. Próximo 31 de marzo, nueva jornada de manifestaciones en este mes. Y obviamente pues ahí está, es una movilización puntualmente hasta el momento, pero siempre va a pasar que se les pegan más grupos, es el magisterio. 31 de marzo de 10 de la mañana a 2 de la tarde, por confirmar obviamente el lugar acá en Bogotá, y pues ese es otro anuncio que hizo FECODE justamente el pasado día sábado. Exactamente, David. Es que, ¿saben que la oposición dice que Petro siempre ha estado en campaña y con el video de Francia Márquez uno podría decir, sí, porque es un mensaje clave y contundente. Estábamos en época electoral. Entonces, este tipo de declaraciones siento que sí hacen ver que se sigue en una campaña constante, esperar a ver qué pasa en estas elecciones, pero por esa misma línea yo quería darte un dato, o sea, las alcaldías de las ciudades que estuvieron en contra de ese día cívico fue Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Cartagena, Montería y Pereira. Son las ciudades principales de Colombia, las que no apoyan mucho al presidente Petro, ¿no? O sea, wow, interesante. Pues Juanita, ¿te acuerdas que creo que tú me hiciste caer en cuenta que las ciudades principales estaban peleadas con el presidente? O sea, Sí, un tema muy importante en cuanto a la organización del mapa político para el periodo siguiente, ¿no? Porque pues es que acá este gobierno que llega todavía va a tener que trabajar con estas alcaldías que están, porque estas alcaldías que están, si mal no estoy, las elecciones son en 2027. Entonces exactamente. es un tema, o sea, no es un gobierno neto con estas alcaldías, sino que va a ser una especie como de transición. Por eso es que se debate tanto de que los alcaldes también deberían tener el mismo periodo que los gobiernos de turno y en el mismo momento hacer una sola elección para evitar estas situaciones. Eso ya lo hablaremos otro día, pero Pero es digamos muy que curioso. ahí tiene que ver la democracia, David, porque, bueno, Claro, ponte a pensar que cuando estaba la izquierda en las alcaldías, pues había un presidente de derecha. Y cuando está, entonces, yo siento que a no han la podido final empatar, no han podido empatar. da un equilibrio, porque el hecho de que todo sea de izquierda en este caso, o que todo sea derecha, tampoco da ese espacio para que haya una controversia, una oposición. Y Un igual en un debate, una gobierno posición, sí. es importante la oposición. Para que un gobierno sea democrático, se necesita una fuente de pensamiento diferente y adicional que tenga las mismas capacidades de gobernar que el otro. ¿Sí? Entonces, Sí, pues bien, lo único bueno, eso que tú nos dices es que los costos de elecciones reducirían, ¿no? Porque solamente se acogerían, pero se dice que esto sería un tema de corrupción porque entonces las personas pondrían, digamos, si este año está full de moda izquierda, entonces las personas pondrían todo izquierda, entonces no habría mucha democracia como tal. y un tema al que se teme mucho, o una de las posibles consecuencias, es pues obviamente el aumento en la corrupción, porque tanto el presidente que quisiera llegar de turno, pues diría, no, pues yo pongo mi alcalde en Bogotá, yo pongo mi alcalde en Medellín. El tema también se habla mucho más de fuerte del clientelismo y compra de votos. Situación que se pueda tener en un futuro no muy lejano, yo insisto. Me parece que aquí hay muchas, no sé, este calendario electoral es más complicado que cualquier cosa. Cuesta entenderlo porque tenemos tres tipos de elecciones, sin contar también los intereses en cuanto a consultas, que obviamente pues ya estamos en este tema con la consulta popular. Y bueno, ni hablar de las elecciones locales también, que carecen de publicidad, de comunicación, pero pues también están ahí, en sí que podemos estar hablando de cinco elecciones en un año o en un periodo de 4 años.
Sí, David, y sabes que yo siento que lo que tú dices es muy cierto. Las elecciones son de una u otra forma como muy complejas y nunca te explican. Como es que, o sea, tú sabes que tienes que votar porque siempre la publicidad está en los ¿Mm? alcaldes, en los presidentes, vicepresidentes, pero no en los congresistas, senadores, concejales, todo este tipo. Ellos no, o sea, obviamente ellos hacen su publicidad, pero no hacen una publicidad explicándole, no sé, a la persona que hasta ahora va a cumplir 18 años, al abuelito, a alguien, como una publicidad de usted por quién tiene que votar y la importancia de estos actores, porque creo que nos hemos dado cuenta que el presidente es el personero acá en Colombia y no tiene tanta capacidad de hacer cosas, ¿no? O sea, él tiene las ideas, pero las que las aprueba o las que las hace ley es el Senado, la Cámara, y pues si no sabemos escoger bien a los representantes del Senado y la Cámara, pues nos jodimos. Sabes Mm, votar por alcalde, pero cuando te preguntan, bueno, ¿cuál es una lista para Senado? ¿Cuál es una lista para Cámara? ¿Cuál es una lista para un alcalde local? Ahí empezamos a patinar. Entonces uno vota o lo hace muy mal. Uno marca el partido, pero no sabe uno diferenciar entre una lista abierta y una lista cerrada. O hace la exacto. fácil para Senado y Cámara y es votar en blanco, que es un voto muy válido porque obviamente es constitucional y toda la cuestión, pero pues en un tema de una elección a Senado y Cámara es muy importante hacer una elección a una persona física, un ser humano, para que se me entienda. Entonces, creo que parte un poco, o sea, porque aquí podemos estar en la delgada línea de la publicidad y la pedagogía, es dejar en claro que nosotros no estamos haciendo un proselitismo político, ni mucho menos, sino hablando desde la pedagogía para que el primer votante, el adulto mayor, incluso también las personas discapacitadas que están facultadas para votar en este país, mediante derechos y reformas, pues sepan cómo es el procedimiento para votar y también tengan la conciencia ciudadana para elegir sobre X o Y candidato en el momento de una elección. Así es, David. Es que siento que eso es un tema que sí debería haber una pedagogía en los colegios, aunque en los colegios de una u otra forma lo hacen cuando cogen personero, pero no es o sea, no es cómo votar, porque a la final todo el mundo sabe votar, ¿sí? Sí, Sino es cuáles son los factores que uno tendría que tener, ¿no? Por ejemplo, no, abriéndonos un poquito al caso de Snyder Pinilla, siento que eso también es un gran ejemplo, porque independientemente que el tipo haya hecho fraude, eh, a él ya se le tenían abierto esta investigación. Entonces, también es como un llamado de hay que investigar los documentos que se nos pasan. Bueno, y siguiendo por la línea de la reforma laboral, es que son tenaces, porque en medio de manifestaciones del 18 de marzo que estaban ahí todos súper, que es un tema interesante, David, porque en Bogotá salieron 1.500 funcionarios, ¿no? O sea, wow, estuvo muy, muy grande estas manifestaciones. Pues finalmente la reforma pues fue archivada, se hundió. La segunda vez que se hunde la reforma en la Comisión Séptima del Senado con 8 votos a favor y 6 en contra. Vamos que ya se había manifestado que esto iba a pasar. Esto fue una sesión virtual donde 8 senadores dijeron y representaron como una ponencia para archivar la reforma, pero pues ya el martes se oficializó y se hundió la reforma. Y ya aquí no hay paños tibios ni nada por el estilo. Lo que decía, por ejemplo, uno de los que se abalanzó, o bueno, los abanderados del archivo, que era Luis Fernando Mejía, dijo que habían pues varios aspectos negativos y entre ellos dijo que el aumento de los costos salariales y no salariales generados por la reforma implicaría la pérdida de 451.000 empleos. Para un microestablecimiento comercial con 3 trabajadores, la reforma supondría un incremento del 100,9% en el costo mensual de la nómina. También dijo que no hay que olvidar que el 83% de las empresas formales en Colombia son microestablecimientos con hasta 3 empleados. Esto significa que desde el lado de la demanda, las microestablecimientos serían las más afectados por la reforma. También dijo, al encarecer el empleo formal y desincentivar su generación, los 13,3 millones de ocupados informales y 2,5 millones de desempleados enfrentarían mayores dificultades para acceder a empleos formales. Entonces, pues estos datos dan a entender que la reforma
no es viable para la parte del el empresario porque supondría gastos mayores para cada uno. Entonces, que se necesita reevaluar y realmente hacer una reforma que vaya con los intereses de ambos. Entonces, necesitan una reforma que solucione dos problemas y uno es la alta tasa de desempleo que es del 10% y la elevada informalidad que es del 56%. Aparte, la Andy manifestó que esta reforma no tiene un concepto sobre impacto fiscal, o sea, no se sabe cuánto le puede costar al país. Entonces, pues, esto fue un tema interesante. No sé, Avi, si tuviste por redes que el senador Fabián Díaz de Alianza Verde, no sé, yo siento que yo tengo dos puntos ahí. Puede que, o sea, sí tenga razón la parte de la oposición en cosas, digamos, en la parte de los empresarios, pero también al mismo tiempo, pues, digamos, es volverle, no, digamos, no, es volverle la dignidad al trabajador que fue quitada en el gobierno de Álvaro Uribe, ¿no? Que sigue, pues, la verdad en este momento pues están con el tema de la consulta popular, pero pues David, o sea, eso como yo te comentaba anteriormente, la consulta es un tiro en el aire porque puede que gane, pero si tú lo haces con la opción de que sea aprobado, eso es inconstitucional, así que por ende no se puede. Yo, bueno, por ahí yo creo que por ahí no es. La idea es que se presente una apelación que se radicaría en el Congreso, conformada por una comisión para evaluar la apelación y presentar un informe, el cual podrá ser positivo o negativo. Si el informe es positivo, la plenaria del Senado lo aprueba, la mesa directiva del Senado enviaría el proyecto de reforma laboral a otra comisión para que reinicie su trámite desde el tercer debate. No obstante, no hay claridad sobre el ambiente para que algo así se pues siga y prospere. Yo quiero que escuchemos un poquito las dos partes, escuchemos la parte de la oposición y también la parte del pacto. Entonces los voy a dejar con Honorio Henríquez. Responderle a los millones de colombianos que veían amenazado su empleo con la reforma laboral. Hoy 8 senadores de la República han votado sustentado en los informes técnicos, en ese informe que hablaba de alrededor de 450.000 empleos que se perderían en la nación colombiana y guardando la coherencia y obviamente desde el concepto técnico. Si usted mira el concepto que rindió el Ministerio de Hacienda, es una total incoherencia. En uno de sus apartes dice que se requiere mayor empleo y formalización laboral y en otro dice que no genera esa reforma una normalización del empleo, genera mayor empleo. Cuando usted mira a la exministra de Trabajo, lo dijo en muchos de los medios, ustedes hoy que me están entrevistando, que esa reforma no generaba empleo. Un total contrasentido lo que ha presentado el gobierno en la Comisión Séptima, en el Senado, y por eso hemos votado de manera coherente, basado en aspectos técnicos de la reforma que hoy en buena hora no pasa el debate. Y ahora escuchemos la izquierda. El archivo de la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado es un golpe duro a la democracia colombiana en tanto que no se permite dar el trámite hacia la plenaria del Senado donde están representados todos los partidos. Pero sobre todo es un golpe a los trabajadores colombianos, aquellos que todos los días prestan su fuerza humana de trabajo para generar la riqueza del país y que hoy no se les va a reconocer, como está en la legislación actual, el recargo nocturno o el recargo por trabajar un día dominical o un día festivo. Es un golpe a la clase obrera colombiana. Pues digamos que se tiene que presentar una especie de... Ay, es que es muy complicado plantear una concertación porque hay un tema también, o sea, la pregunta se debate mucho entre quienes están defendiendo una y otra, al menos habrán leído el documento. Yo lo descargué la semana pasada, lo estoy leyendo, o sea, estoy haciendo el ejercicio de leerme las 42 páginas del borrador porque hay una de 42 y una de 108, pero hay muchos puntos todavía muy escuetos y también digamos que una de las molestias que generó todo esto fue la cantidad de remiendos que se le hizo a la misma, ¿no? Estamos hablando, tú mencionaste en alguna noticia que fueron cerca de 40 remiendos que se le estaba haciendo al documento inicial, entonces hay uno dice, volvámosla a presentar de nuevo, porque pues con la que está no va a pasar. Y a otra cosa que también se planteó mucho la semana pasada fue, bueno, ¿cómo van a ser las preguntas de esa consulta? Tienen que ser preguntas claras, no pueden ser preguntas o tendenciosas, manipuladoras hacia un lado
u otro, tienen que ser claras porque pues también la ciudadanía es la que finalmente va a ejercer su derecho al voto y pues tiene que entender un poco qué es lo que se le está preguntando. No sé cómo va ese tema de las preguntas porque se hablaba de que ya en las pasadas marchas, Juanita, se iba a tocar, o sea, ya se iba a tener como listas las preguntas y creo que lo mencionamos en la emisión pasada, Ujú. pero eso se quedó ahí como todavía no las han tenido, ¿no? Porque se van a presentar el día de la De el la día marcha y cívico. no, Sí, 9 decretos, David, y pues alrededor de estas preguntas, y no, no se sabe todavía cuáles son esas preguntas, pero lo que tú dices es verdad. Para mantener la transparencia, las preguntas tienen que ser claras y concisas. Unas preguntas que se puedan responder con sí, no, y que no vaya a tener temas de vicios de manipulación, porque sí, o sea, pues usted creo. se siente usted afectado con la no, sí, o sea, es un tema también, pues, tomen como base de pronto las preguntas de la consulta anticorrupción. No, y sabes que por ahí el presidente Petro dijo que iban a volver a poner lo de la consulta anticorrupción. No sé hasta dónde, David, pero siento que esto es una forma también de atraer la consulta y que la consulta gane. Paralelo también empezó el debate sobre la reducción de salario de congresistas, ¿no? Y ahí también empezaron nuevas pullas, porque decían, así como fueron guapos para votar por el tema de archivar la reforma laboral, también esperamos que sean guapos para votar por la consulta, para la reducción de salarios en cuanto a los congresistas. Ese debate inició justo, creo que también el día martes, si mal no estoy, empezó Eso también es el un pasado tema martes. que no, ellos no se van a pegar un balazo en el pie, David. O sea, eso es obvio, pero bueno, vámonos entonces ahora porque para el pacto histórico, porque sabes que antes de que inicies con esta noticia, quiero decirte que A a ver. mí me parece muy curioso que a principios del mes de marzo, como que la reforma a la salud se destrabó y todo empezó como a surgir y Benedetti dijo que había una coalición que tocaba hacerle un mantenimiento, que tocaba volver a reafirmar esas alianzas, bla, 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 y a la semana, ¡pam!, reforma laboral, ¡tas! Y empezaron otra vez este tema y yo siento que fue como que todos se pusieron de acuerdo y dijeron, listo, listo, hagámosle creer a Benedetti que él es el salvador de la izquierda y que todo nice, que todo bonito, cuando la puñalada por la espalda y puñalada trapera por ahí. Pero yo quiero que escuchemos al senador José Jaimes porque él tiene mucho que decirnos el día de hoy, David. Como lo habíamos anunciado, acabamos de erradicar la moción de censura contra el ministro del Interior Armando Benedetti. Agradezco a los cerca de 28 congresistas de 8 partidos o movimientos diferentes, de Centro Esperanza, de Cambio Radical, del Partido Conservador, del Partido Verde, del Nuevo Liberalismo, de la Liga Anticorrupción, independientes y por supuesto mi partido Centro Democrático, vamos a decirle no a la corrupción, no a la pitufopolítica, no a los abusos de poder y autoridad, y el ministro Benedetti tiene muchas respuestas que darle a este país. Todos se pusieron de acuerdo. Ay, es creo que lo que todos tenemos todos tememos en algún momento, Juanita, ser víctimas de un vil engaño, ser víctimas. A ver, vamos a hacer algo de pedagogía. Hoy estoy como muy pedagogo, estoy como explicándoles todo rápidamente. ¿Qué es una moción de censura? Para el que sabe, para que lo recuerde, para el que no sabe, pues que lo tenga en cuenta. Una moción de censura es un mecanismo en el cual, de control político que se usa en sistemas parlamentarios como el nuestro, en el cual se busca exigir la responsabilidad política de un ministro, téngalo usted en cuenta esa palabra, o del gobierno en su conjunto. En este caso puntual, la moción de censura es contra Armando Benedetti, implica que el Congreso evalúe su gestión y desempeño como ministro del Interior, que ha sido de 2 meses. Si la moción prospera, si esta evaluación prospera, pues se puede llevar a la destitución del ministro. ¿Cuáles son esos dos fundamentos claves? Acusaciones sobre presunta participación del ministro en recepción de dineros ilegales, que ya lo mencionamos pasadamente, o también en declaraciones del ministro que son consideradas como inaceptables contra la integridad de los congresistas. Entonces, esta moción, como ustedes vieron, fue presentada por un grupo de congresistas exponiendo sus argumentos ante la plenaria de la Cámara de Representantes. Se hace un debate en el que el ministro tiene la oportunidad de defenderse, es decir,
se presentan los argumentos, Benedetti se defiende y luego se hace una votación. Si la mayoría de congresistas vota a favor de la moción, automáticamente y por tema constitucional, el ministro es destituido. Si no, se mantiene. Así que ese es el tema de la moción de censura. Y para que ustedes tengan en cuenta cuántos números son 28 congresistas de 8 partidos o movimientos diferentes los que presentaron esta moción de censura. Algunas de las declaraciones también adyacentes a este tema se refirieron también a: yo quisiera ver en el Senado quién se atreve a negarle al pueblo que se exprese sobre cierta ley o cierto proyecto de ley. Y también dijo en otro momento: ellos son los que se quedan con la plata, deduciendo a los congresistas, ellos son los que van a perder, por tanto, ellos son enemigos de ustedes, mencionando a la oposición. Entonces ahí está José Jaime Uzcategui, Jennifer Pedraza, Marilén Castillo, Julia Miranda, Carolina Giraldo, no la actriz, sino la senadora Lina María Garrido, Hernán David, Juan Daniel Peñuela y Polo, que lo vemos más en Bumble, en Tinder, en Facebook Parejas, en cuanta aplicación de citas, porque ya también le levantaron chisme con ese tema, pero bueno, aquí también salió en su moción de censura. David, es que eso es un tema a analizar, ¿no? Porque no solamente, bueno, digamos que Bonilla también tuvo varias mociones de censura para ser destituido, pero nunca prosperaron, o sea, nunca pasó más allá. Pero es que ahorita son 28 congresistas que se unen de todos los frentes, o sea, Benedetti sí unió el Congreso, pero no de la forma que se necesitaba, ¿sí? Porque pues todos, el pacto, Centro Esperanza, sí, o sea, es interesante como muchos frentes se unieron para bajar a Benedetti. Pero siguiendo por la línea del gobierno, David, te cuento que tenemos nuevo ministro de Hacienda. Uno de los cargos más rápidos en que usted pueda salir, así que yo le digo al ministro que es nuevo, no se sienta tan cómodo, porque Diego Guevara, pues no es que durara mucho, duró casi 2 mesecitos y ya. Pues realmente 1 mes y medio oficial en el cargo, el ministro de Hacienda, Diego Guevara, sale y entra Germán Ávila Plazas. Es el que va a reemplazar al ministro David y pues él, te cuento quién es el economista, igual que el presidente Gustavo Petro de la Universidad Nacional y actualmente se desempeña como presidente del Grupo Bicentenario. Fue fundador de la Cooperativa Nacional de Ahorro y Crédito Crear Cooperativa. Fue director de la Federación Nacional de Vivienda Popular, FENAVI. Fue gerente de la empresa de renovación y desarrollo urbano de Bogotá. Tiene más hoja de vida que cualquiera de nosotros aquí presentes. Su cercanía con Gustavo Petro o ese aval que tienen ellos dos, esto no es de ahorita, es un tema, una amistad de tiempos, ¿sabes? Una amistad de tiempos donde ellos se conocen porque él también estuvo en el M19. Realmente ellos hablan desde secundaria para unirse al M19, Sí, se conoce. parte de sus filas en Zipaquirá. Entonces, eso te cuento de este ministro. ¿Qué podemos decir, David? Este gobierno tiene sus cosas positivas, pero también tiene sus cosas negativas y entre esos, pues este tema. Ya hemos tenido 4 ministros de Hacienda en el periodo de Petro y ponle que llevamos 2 años, realmente no muchos años y medio. El primero, pues, fue José Antonio Campo, que él salió su hoja de vida, que uno decía, wow, este tipo las tiene todas, ¿sí? Luego, pues, seguimos con Ricardo Bonilla, que él se va no porque haya hecho enojar al presidente Gustavo Petro, sino por un tema también del caso del escándalo de lo UNGRD, entonces para que se pueda defender. Luego sigue Diego Guevara, que duró, lo que te dije, 1 mes y medio en su cargo, pero pues tuvo sus encontrones con el presidente. Y pues ahora va Germán Ávila. 126 ministros, viceministros en 2 años y medio. Es mucho, mucho. Y pues bueno, el reto, si llega a cumplirse, si llega a pasar, si no le saca la piedra este señor a Petro, es pues que la economía se encuentra, debe disminuir el déficit fiscal que hay y mejorar el recaudo tributario y sobre todo, y el más importante, no hacer enojar a Petro, no hacerlo enojar, no llevarle la contraria. Sí, por favor, no le vaya a llevar a contraria a su jefe, pero a mí me parece que me gusta
porque ha dado muchas oportunidades laborales. Imagínate tú Le tener ha un dado solo, mucha hoja de vida. no, y, o sea, imagínate tú tener solo un ministro en 4 años, pues no, él dijo, voy a dar 3 oportunidades, 4 oportunidades, Hasta voy más 4. empleo, claro, doy mucho más empleo y eso es bueno, que más familias se benefician de Por sus estos nombramientos, no solamente una cargos puntualmente, altos, entonces, David. no, sí, obviamente, mucho mejor todavía porque es más erario público a esto, pero sí, o sea, yo sí en esa sí estoy muy a favor del presidente porque, pues, en vez de tener un solo ministro en 4 años, que hasta también es aburrido para el mismo ministro, como que, 4 años haciendo lo mismo, pues les dice, usted dure un mes, usted dure 20 días, usted dure un año, y al escándalo lo saco y pongo a otro, eso me gusta. Nota aparte, no, modestia obliga, me caía bien Diego Guevara No, a y mí también. recordemos que fue el más expuesto en el Consejo de Ministros con la educación pero es que sea volada que el hombre quedó así como si no fuera. No, y las caras que hacía Sí, también. ahí vamos, Esperemos me cae. cómo le va a este nuevo ministro, Germán Ávila, bienvenido al gobierno. No sé, no caliente tanto su silla, porque en cualquier momento, esto está peor que la casa de los famosos. En Sí, cualquier momento usted puede salir, literal. sí, recuerde que también si usted se va, pues le da la oportunidad a otra persona de que trabaje, así que también no se sienta tan mal por eso. Bueno, Claro. Juanita, 6:56 de la mañana, vamos a estar hablando rápidamente porque revés para la reforma pensional del presidente. Eh, y bueno, pues es un tema de discusión muy fuerte. Recordemos que también se habla, bueno, el tema de Colpensiones está súper complicado. El tema pues también de las discusiones que se han presentado con la demanda de Paloma Valencia, que pues ha sido una de las abanderadas desde la oposición para tumbar este proyecto. Entonces, rápidamente, pues la Corte Constitucional ha decidido rechazar estas dos recusaciones contra el magistrado Ibáñez, ponente de la demanda interpuesta por la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia en contra de la reforma pensional. En el pronunciamiento, pues se menciona que el tribunal determinó que no había calidad de intervinientes en la demanda, ya que no participaron como impugnadores o defensores de la norma sostenida. Además, el mismo tribunal menciona que la sola presentación de una recusación, esto es importante, Juanito, hoy creo que hemos tenido que aprender muchas cosas, no suspende los términos procesales, salvo que la sala plena decida la apertura del incidente. Esto lo estipulan los artículos 29 y 48 del decreto ley 2067 del 91 año constitucional, y ahí queda como en el limbo todo, ¿no? Entonces también hay un impedimento para Gregorio Rihach, tú lo has mencionado en el pasado porque pues es uno de los dolientes, y recordemos que había un ciudadano que también tú has hecho esa noticia, Elson Rafael Rodríguez, que mencionó la nulidad del proceso argumentando una anulación a la violación del debido proceso. La ley estableció como causales de impedimento y recusación haber conceptualizado sobre la constitucionalidad de la demanda para la reforma pensional. Así que Juanita, que parece como un efecto dominó, se empiezan a caer por un lado, por otro lado, esta reforma pensional también es un tema interesante para leer. Hacienda se posesiona, yo creo que también tiene que ver mucho con este tema, sacar, destrabar todo este tema. Es el primer gran chicharrón. Bueno, es que ni siquiera porque también el tema de los impuestos y el déficit fiscal, pero el tema de la reforma pensional, creo que incluso en su momento llegó a tener mucha más relevancia, Juanita, que la reforma laboral, que fue la que terminó impulsando las pasadas marchas. Es verdad, Abby, pero es muy, o sea, por un lado es muy triste porque, pues, ¿de qué te sirve a la final que pase si te la van a querer tumbar? Recordemos que esta reforma iba a entrar en vigor en julio de este año, iba a iniciar, y pues en este momento, en el principios de año, se estaba haciendo esa pedagogía, explicando cuál era el tema, diciendo que si usted gana tanto, pues usted entra con pensiones, y si no, pues tiene que tener también un operador para ahorrar ese dinero, haciendo como toda esta pedagogía, y bueno, y viene Paloma Valencia a quitarlo. Yo siento que ya es pasarse, ¿sí? O sea, hay reformas y cosas que ayudan mucho al pueblo, ayudan a tener esa equidad social y ese tipo de cosas. Y con ese tipo de censuras que hace Paloma Valencia, lo que hace es en sí dañar al pueblo, es irse contra los intereses del pueblo. Y pues aquí es un mensaje clave, no le van a dejar pasar los gobiernos a Gustavo, no le van a dejar pasar las reformas a Gustavo Petro. Y yo siento que esto ya se fue así, David. Este
periodo presidencial ya se fue así. El mensaje es claro y contundente, no le van a dejar pasar absolutamente nada y si pasa se lo van a tumbar. Y entonces esto es un claro mensaje también para las elecciones del 2026. Si usted va a votar por izquierda, también vote bien en Congreso y Senado. Porque si usted no vota bien, pues nos da la misma que haya quedado el presidente, no sé, Gustavo Petro en este caso. No importa, porque igual van a votar y van a hacer caer todo. Entonces, ¿te acuerdas lo que hablábamos del catatumbo? El derecho de conmoción, también lo querían quitar, que porque y digo, pero qué necesidad. Bueno, y antes para ir finalizando nuestras noticias de Colombia, David, tampoco esta semana no fue nada buena lo único bueno fue lo de las marchas, porque de una u otra forma sí mostró un gran apoyo a la izquierda, se nota que todavía hay un gran apoyo a las políticas del presidente Gustavo Petro, pero en sí no fue una buena semana para la izquierda, porque esta vez nuestra protagonista y que entra acá es el partido de Francia Márquez, que se llama Soy porque somos, va a dejar de tener capacidad porque pues ya lo tumbaron, como todo en este gobierno lo tumbaron. Va a dejar de tener capacidad de obtener curules, dar avales, inscribir candidatos y recibir financiación estatal. Ya este partido está más caído. La decisión judicial deja sin reconocimiento legal a la colectividad liderada por Márquez, que había sido avalada mediante resolución de 16439 del 13 de diciembre del 2023. El alto tribunal argumentó que la otorgaría de personería del movimiento Soy porque Somos va en contra de los articulados 108 y 262 de la Constitución y no tenía un movimiento adecuado. La regla general de acceso a la personería jurídica es el umbral de votación previsto en el artículo 108 superior a las elecciones del Congreso de la República que no contempla un certamen diferencial por esta vía. Pues la revocatoria de la personería jurídica Soy porque Somos fue presentada por la abogada Jimena Echevarría, especialista en Derecho Administrativo, es directora judicial del Partido Verde Oxígeno. Y hablemos un poco de estos dos artículos, el porqué de los dos artículos y por qué pues le están diciendo a la vicepresidenta que chao su partido. Y el primero de los artículos dice, el artículo 108 dice, los partidos y movimientos políticos son herramientas para que los ciudadanos participen en democracia. Así que cheques. Para ser democrático internamente, es decir, sus decisiones deben tomarse con la participación de sus miembros. Cheques. Deben presentar lista de candidatos para elecciones y pueden hacerlo con lista abierta. Los candidatos eligen el candidato o cerrado, el partido define el orden. Aquí está el problema. Termino con, solo los partidos con personería jurídica pueden inscribirse a candidatos en elecciones y recibir financiación estatal. Los grupos significativos de ciudadanos también pueden postular candidatos, pero deben recolectar firmas. El problema, y acá es donde entra, es que no presentaron en el 2023, no presentaron candidatos a Congreso en el 2022, no lo presentaron, entonces pues prácticamente tampoco se puede hacer alianzas o nada por el estilo, entonces es un partido que solamente está en papel, también no ha quedado. Y el artículo 262, que es el mecanismo de elección, dice, cada partido o movimiento político debe establecer su propio sistema de selección de candidatos garantizando la democracia. La lista puede ser cerrada o abierta. Las elecciones deben garantizar equidad, evitando que los partidos grandes tengan más ventajas. Las reglas para las elecciones deben ser claras y justas, y las elecciones primarias y consultas internas deben ser guiadas para evitar fraudes. Deslegitima este partido, lo que hace pues es que chao. Entonces el Consejo de Estado precisó aparte que la trayectoria que ellos decían, prácticamente si el partido estuviera avalado, Francia Márquez y la representante de la Cámara, Dorina Hernández Palomino, estarían incurriendo en doble militancia porque ellos se presentaron por el nuevo polo, ¿sí? Paralelamente, pues estaban como con este partido que no estaba legitimado en el momento, ni ahorita. Y prácticamente, pero pues como él no estaba legitimado, pues se presentaron por el otro partido, pero si este partido también hubieran estado en doble militancia.
Es un tema muy delicado, además por el tema del movimiento, Juanita, porque es un movimiento prácticamente por el tema también de orígenes, personería jurídica, pero pues prácticamente sí está en este momento. O sea, sí fue un movimiento que impulsó a Francia Márquez, pero nos quedamos ahí, no hay una No se avanzó. base, sí, o sea, es como en blanco. Es que eso sí se tiene que reglamentar en este país. En cierto punto, la Constitución de 1991 dio libertades para la creación de diferentes movimientos políticos, pero también, sí, es un tema también para legalizar mucho dinero. Y además porque tú sabes que el Estado es el que está financiando cada uno de los partidos políticos. ¿Y esa plata de dónde sale? Bueno, pues ahí quedó respuesta a la... Yo quería darte un dato y es que no es la primera vez que pasa algo así. Ya había pasado con el ex candidato presidencial Federico Gutiérrez, que también en su partido Creemos, también lo bajaron por algo igual. Y yo siento lo que tú dices, siento que esto va muy de la mano, o sea, eso hay que reglamentarlo, durar cierto tiempo, que no sea como van a dar elecciones y montemos un partido porque si no. Bueno, Sí. David, vámonos con estas noticias internacionales. ¿Qué está pasando en el mundo? Y David, Bueno, volvemos a Israel. Nos vamos para sí. esta zona del mundo y también a Gaza, porque imagínate que Israel vuelve a atacar. No, así como ustedes ven en las imágenes, Israel cede, o sea, como Hamas no cede en darle el poder, o sea, como Hamas no le da el poder total a Israel, entonces deciden cortar la tregua que tenían y Hamas no entregó los 59 rehenes, entonces pues Israel dijo, listo, volvamos a la guerra, pero esta vez más pesado de lo normal, todo se reanudó, todo pasó el 18, el martes 18 estuvo pesado. Entonces hubo ataques en la franja de Gaza. Y sabes qué es lo más triste, es que sabes qué es lo que más me parece feo del tema, es que esta gente de Israel ataca lugares humanitarios. Esta vez atacó una zona humanitaria y también atacó un hospital en el sur de Gaza. Entre las personas que murieron, pues murió también un líder político que era Salah al-Bardawel. Esto también ha dejado muchos heridos, David. O sea, haciendo, mira, no más, es que es un tema impresionante porque reanudaron nuevamente este tema el martes y ya ha dejado 634 muertos, heridos 1172. Y pues el más reciente fue el del hospital, que fue el domingo, maricas, que llegó porque son así. Rápidamente, para finalizar esta noticia, quiero contarte que los fallecidos en Palestina ascienden a 50.000 desde el 6 de octubre del 2023. El 70% de las víctimas verificadas durante el periodo de los 6 meses eran de mujeres y niños. Una noticia muy triste, David, porque Sí, es que, bueno, se habla, Juanita, este es un estimado, obviamente pueden ser dos, tres cifras más. Nos llueven balas, esto lo titula BBC News Mundo, nos llueven balas como si fuese un diluvio. 50.000 muertos, que puede ser un estimado, más de 50.000 muertos. Se habla de aproximadamente el 2,1 de los 2,3 millones de habitantes que tenían territorio antes del inicio del conflicto. Esto quiere decir, Juanita, para que te asustes un poco más, que una de cada 46 personas murieron por la guerra en los últimos 17 meses. Eso incluso hasta se puede materializar en un pequeño informe, porque el Ministerio de Salud también menciona que 113.274 personas más han resultado heridas, o sea, el doble y un poco más. Pero sin contar que el Ministerio de Salud también es controlado por Hamas. Entonces, claro, eso es verdad, eso te iba a decir, porque, pero es culpa de Israel también porque no ha dejado entrar a periodistas de ninguna parte del mundo a Hamas. Y es que es muy triste, yo creo que es también para no mostrar la barbarie, estamos en una sí. parte de la historia que nos devolvimos a la Segunda Guerra Mundial, donde se está exterminando un, una etnia, se está exterminando no sé, se puede decir hasta una raza, se está exterminando Palestina y el mundo está callado y aparte con el aval del grande de Estados Unidos, con el aval, porque ya Donald Trump de una u otra forma le dio ese aval al presidente de Israel.
Bueno, vámonos Algunos rápidamente para nuestras noticias de Bogotá, pero de muy una, triste. muy triste. Bueno, Juanita, y a nuestros amigos, porque yo sé que Juanita es muy juiciosa con su día de baños, a nuestros amigos que se bañan una vez cada semana o cada día por medio, pues el alcalde Galán levantará pronto el razonamiento de agua, aunque la tendencia se mantiene en los embalses, hay que mencionarlo. La empresa Acueducto y Alcantarillado mencionará el fin día cero, medida que establecían los turnos de racionamiento de agua por día gracias a la presencia, pues, de las lluvias. El alcalde ha mencionado que una posible fecha de cuándo se levantaría de este servicio, pues sería una vez, bueno, inicialmente pues se hablaría de que es una vez a la semana. Eh, la llegada al día cero, pues que fue trazada en el mes de septiembre del año pasado, pues obligaría pues a implementar esa intensidad de racionamiento para hacer esos pilotajes y pues menciona también en entrevista con diferentes medios que el racionamiento está cerca de acabar. Los embalses pues mantienen un nivel del 38% en su capacidad de llenado en la tercera semana de marzo, cuando se creía que iba a llegar a 36, es decir, un aumento del 2%, y la temporada seca obviamente pues iba a extender. ¿Qué cambia todo esto? Pues que obviamente se creía que, como bien ustedes lo acaban de escuchar, iba a haber temporada seca o iba a empezar a llegar ya la temporada seca, pero lo que se prevé son obviamente lluvias en el mes de marzo, que esto pues es también atípico, porque normalmente el mes de lluvias es abril. Obviamente, con las lluvias que ya estamos teniendo en este cierre del mes de marzo, más las fuertes lluvias que se esperan en abril, se espera pues completar el nivel de los embalses para pues ya abordar la temporada seca que más o menos se va a extender hasta el mes de septiembre, donde tendremos nuevamente temporada lluvia en octubre y noviembre. Lo importante, pues obviamente, y siempre lo menciona el alcalde, pues es la importancia, valga la redundancia, de las lluvias en los sectores donde tiene que llover. Y obviamente también se menciona en medio de un anuncio con las alternativas de abastecimiento de agua para los próximos 100 años. Entonces ahí también se hizo un anuncio con unas obras como son la Petar Canoas, que es el proyecto más importante de Latinoamérica actualmente. Ya se presentó la solicitud a la CAR y se espera pronto la posibilidad de utilizar entre 2 metros cúbicos y 3 de la Petar Salitre, y cuando la Petar Canoas esté lista, multiplicar eso por 3 y también tener una fuente adicional de agua que permita parcialmente resolver ese tema de la problemática de agua. Así que es la apuesta a garantizar, o bueno, pues iniciaría un plan para garantizar el abastecimiento de líquido de agua para 100 años. Esto me parece bastante loco, Juanita, porque 100 años se pueden pasar volando y seguramente en 100 años Bogotá va a duplicar o incluso triplicar su población. ¿Y qué hacemos entonces después? Es un tema, lo ves lejano, pero cuando menos pienses, ya estamos a la vuelta de la esquina, o eso decían nuestros padres con la llegada del año 2000 y mira, ya vamos en el 2025. Entonces, es un tema muy delicado. Se esperaría para el mes de abril, Juanita, el tema ya del fin del racionamiento, pero pues va a estar muy supeditado a la cantidad de lluvias, en especial en esta última semana del mes de marzo. No, David, tienes toda la razón. Pues esperar a ver qué sucede. Se supone que en abril ya nos dan, ya no tenemos que esperar, bañarnos a cocotazos, pero eso también es un llamado a la conciencia de que Uy, mucho. en cualquier momento se puede acabar y puede que hayan otros embalses de agua, pero si no se cuida el agua que tenemos, el poquito, pues no, se va a acabar. Y por ejemplo, lo que hablamos la vez pasada en el Amazonas, Ujú. se acaba el pulmón del mundo, se acaba todo. Bueno, amigos, y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Suba al Aire como Suba al Aire 88.4 en X, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, para que nos sigan y estén al tanto de todas nuestras noticias, novedades, programas y todo lo demás. Efectivamente, Juanita, y venga, le cuento, nos pueden ubicar como @venga-y-le-cuento.p en Instagram, YouTube y TikTok, @venga-y-le-cuento-p, para que encuentren todas las cápsulas y el menudeo picadito así de las noticias destacadas de nuestra última emisión. Exactamente, David, esto fue todo por hoy. Nos vemos nuevamente los viernes a las 7 de la mañana para hablar un poco más de lo que nos mueve, ¿no? Así que, chao, chao. Chao.